Bueno, ¿cómo andan? Acá en Facebook no hacía un vivo hace 3 millones de años. Estábamos en vivo en YouTube haciendo press on nails y se cortó todo. Y encima me fui 2 segundos y el frasquito que les mostré de lo que iba a encapsular me lo acaban de tirar los gatos al piso. Así que estoy juntando pedacitos de esta decoración. Los estoy juntando. ¡Ay, Dios! Voy a asesinar a mis gatos. No me lo puedo creer. Encima no los puedo levantar. Son tan finitos y planos que no los puedo levantar del piso. Los voy a matar. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Tanto tiempo las de Facebook. ¿Cuántas de ustedes me siguen en YouTube? Vayan ahí comentando. Éramos un montón en YouTube encima y de un minuto para otro, ¡pum! Reventó YouTube y no sé qué pasó, pero nos quedamos sin vivo. Así que si me quieren ayudar, ya que estamos en Facebook, compartan el vivo en grupos de Facebook, en los que estén, con gente que sepan que les interesa este tema de las press-on y las uñas y bla bla bla. Y les dejé en la descripción del video el enlace a mi canal de YouTube para que se suscriban si no están suscriptas aún. Así nos vemos por allá también, porque en realidad los vivos los hago por YouTube. Hoy es una excepción. Bueno, así que mientras se van conectando yo voy juntando estos cositos. Y recuérdenme no dejar la puerta abierta teniendo 2 gatos. Ay, ay, ay. A mí sola me pasa esto. Hoy es el día más, no sé, es un lío este día para hacerlos vivos al final. Que se corta YouTube, que me tiran los cositos. Pero bueno, lo vamos a sacar a flote y vamos a hacer un lindo diseño. Ahí ya casi termino, Ven, bánquenme un cachito más. Y ahora las empiezo a leer. Si quieren, mientras vayan dejando en los comentarios sus dudas sobre press-on o sobre, bueno, el tema que ustedes quieran. Y obviamente si sé la respuesta, les responderé. Mientras voy terminando de juntar esto. Ay, qué difícil. Bueno. Creo que ya las junté todas. Miren esto, todo esto estaba en el piso. Y acá un pelo de gato, por supuesto. Digan que esto lo voy a usar solamente en mí, ¿sí? Yo ya saben que no estoy atendiendo. Entonces, lógicamente, después de que se cayó al piso, no lo podría usar con una clienta porque no corresponde. Pero conmigo no hay problema. Así que me las voy a hacer igual. Pero bueno, además de este, que es el más común, que este le llaman concha nácar o bueno, algo así, que son como pedazos de almejitas, de caracoles. Son preciosos, miren cómo brillan cuando cambio la luz. Están bárbaros. Estos son los más comunes. Y después yo había comprado unos frasquitos súper baratos, estos, que es como algo parecido. No, este no. Estos en varios colores. No sé si se llega a ver bien. Creo que sí. Que puede combinar bien con esto. Ahora, ¿qué pasó? Ahí está. Creo que ahí volvió. No me jodas que otra vez se va a empezar a cortar. Porque no era mi internet. Porque se acuerdan que probé con datos, las que me estaban viendo en YouTube,
y se mantuvo el desastre. Ven, acá tenemos estos que son como del mismo estilo, en otros tonos. Y si no me equivoco tengo más, porque es como que me emocioné, me encantó la apariencia. Ah, acá, miren estos. Estos son re parecidos, pero como más triturados y más celestes. Como que son del mismo estilo. ¿Se ven ahí? Ahora las leo y les respondo sus preguntas. Acá están estos en tipo amarillito. También. Y bueno, no sé si hay más. Acá este, a ver. Este es como multicolor, también está muy lindo. Y mi idea era combinarlos con hoja de oro, pero quizás si lo combino con este, que es como medio holo, pongo este más por debajo y estos más por arriba, supongo que quedaría lindo. Por ahora me gustan estos dos, los voy a separar y a ver si encuentro otra del mismo estilo. Necesito un organizador para esto. Hace 400 años que digo lo mismo y nunca encuentro la forma de acomodarlos. Miren lo que es esto. Esto es un caos de decoraciones. Antes las tenía más ordenadas. Bueno, acá tengo otro papel de oro, así que voy a usar este en lugar de este. Que estos están más nuevos, los voy a guardar. Y a ver esto. Ah, miren este es como bicolor, como un poco amarillo, un poco naranja, está bueno también, pero no sé si me lo veo puesto en mí. Y después nada, estos son corazones, caviar. A ver este sí es del mismo estilo, ¿ven? Ahí como que este resalta más que este más clarito. Y sí, podría andar con estos. Son como, bueno, distintos estilos. Estos se usan un montón en la... ¿Vieron esas uñas estilo asiáticas que están en tendencia también? Bueno, se usan esos cositos. Que son como una especie de esto, pero como, no sé, más distinta, ¿no? Pero para esos diseños así puede ir bárbaro. Bueno, me cansé de buscar. Basta. Voy a retirar esto. Ahí está. A ver si puedo... sin que vuelen para todos lados. ¡Ay! Yo sabía que esto iba a pasar. Bueno, por lo menos fue una sola. Ven que son muy difíciles de levantar. Ahí está. Bueno, a ver. La voy a cerrar acá. Ay, ahora sí me quedó doliendo la espalda de estar agachada. Ahí estamos. A ver, esto no está derecho. Ahí, a ver si acá tengo Facebook, no me parece que no. Ah, sí lo tengo acá, bueno. Para compartir en... Ah, yo había traído acá, pero justo fue cuando se cortó el vivo de YouTube. No sé si lo llegaron a ver, que había agarrado el tono rosa de Vía Láctea de Las Verano. Ven que es un rosita muy natural, muy color uña, que la verdad me re gusta. Entonces la idea era como hacer un difuminado. ¿Qué pasó acá? Estamos teniendo problemas para configurar Facebook en español. ¿Puedes volver a intentarlo usar Facebook en inglés Estados Unidos por el momento? Bueno, vamos a usarlo en inglés, a ver si... Session Experience... Buah, todos los problemas. Facebook también tiene problemas, chicos, ¿qué onda? ¿O soy yo que tengo problemas en todas las cuentas? A ver, me pide la contraseña. ¿Por qué se fue esto? Iniciar sesión... Acá yo lo que había llegado a hacer, para las que no estaban viendo en YouTube, nada más había colocado los tips. Estos son los de Paris Night, son soft gel. Y les pasé una lima spongy y obviamente lo limpié. Oh, me pide un código. Ah, ahí está el código. No. Difícil. Y ahí está todo perfecto. Sí, soy Daniela, querido, soy Daniela. Ahí estamos. Bueno, entonces, ahora sí. Voy a mi fucking página, I'm Danidi. Y acá está el bendito vivo. Ahora sí voy a poder leer sus benditos comentarios. A ver, lo vamos a compartir en el grupito este de comunidad Nail Art. Post.
Me ayudan ustedes compartiéndolo también. Así llegamos a más gente. Cuestión, les decía. Lo que tengo ganas de hacer es un diseño que tenga en las puntas encapsulado de alguna de estas cositas. Supongo que voy a usar... Sí, supongo que voy a usar estos tres. Veníamos hablando de que me clavé comprando porque ustedes me pidieron que pruebe estos geles que son una porquería. Pero para encapsular las Press-On que van a ser para mí... Bueno, encima de esto, este está sin abrir. Compré como 3 o 4, no sé. Pero por acá tengo uno que está abierto. Esperen que lo encuentre. Acá, este debe ser. Bueno, me puede servir para encapsular. No, este también está... ¿Cuántos compré? Me quiero matar. A ver, paren. Este es rosa, nada que ver. Ah, este está abierto. ¿Y que el transparente no lo usé? Ah, capaz que este sí funciona entonces. No, paren. No puede ser. Yo sí lo probé en vivo. Acá está. No, miren la cantidad. Encima, claro, es que chicas, estaban 150 pesos. O sea, dije, bueno, ya fue. Debe funcionar como cualquier gel. No, paren. Acá hay algo que está mal. Están todos cerrados. ¿Habré comprado 4? O sea, 4 más el rosa. No, yo estoy de la cabeza. Bueno, no importa. No importa. Vamos a sacarlos de aquí. Y lo voy a usar. Voy a usar el clear este. Lo voy a abrir y ya fue. Vamos a abrir acá. Yo supongo que para encapsular sí va a servir. Lo que voy a hacer por las dudas, porque ya veo que me clavo, que tampoco sirven para encapsular. A ver. Ahí está. Bueno, lo que voy a hacer, como les decía, es probar. Primero voy a probar en una uña. Cosa de que si al final no sirven ni para encapsular, voy a agarrar un pincel para gel. Acá tenemos uno. Cosa de que si no sirven ni para encapsular, entonces directamente no sé qué voy a hacer con ellos, pero por lo menos no arruino las 10 uñas. A ver, voy a agarrar un poquito de este. Y le voy a hacer una capa finita porque es solamente para que se quede adherido. Ahí en la punta. Acá me sobró, así que lo voy a poner acá de vuelta. Se ve bien y me escuchan bien, ¿no? A ver, voy a abrir acá. El vivo queda guardado. Seguramente sí, un día, así, algo así, lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube. Bueno, ahí le puse el gel de construcción. Ahora voy a agarrar mi platito bello, hermoso. Voy a sacar esto porque es spoiler del próximo video. Y acá le voy a tirar estos cositos. Miren, ni se ven porque son como del mismo color que el platito, me muero. Ah, este está re duro. Bueno, ya saben, las que son nuevas por aquí, pueden darle like a la página y en la descripción del vivo está el enlace a mi canal de YouTube donde hay clases gratis, hacemos vivos, hacemos experimentos, probamos productos raros, bla 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 bla, y se van a divertir mucho, así que se pueden suscribir ahí. Los vivos son por ahí siempre, hoy es una excepción. Ahí tiré un poquito de cada uno. Los voy a dejar por acá. Y a ver qué pasa. Ah, no, pues primero se acuerdan que dije que le iba a poner... Suerte que me acordé. Primero le voy a poner un poquito de este. Del papel de oro, pan de oro, hoja de oro, como sea que lo llamen. A mí me gusta troquelarlo, romperlo, agarrarlo con una pincita de depilar. Como que siento que es lo más cómodo.
agarrar los pedacitos chiquititos, chiquititos. Sobre todo cuando la uña no es tan grande. ¿Ven? E ir poniéndolos ahí. Estos los van aplastando y se van acomodando a la forma de la uña. Lo que sí, tengan a mano una wipe húmeda porque le queda pegadito el gel de construcción o de última lo que pueden hacer, que sería lo mejor, sería primero romper esto en pedacitos y después ir agarrándolos. Ven ahí como lo voy rompiendo, van cayendo los pedacitos. Bueno, ahora voy a ver si puedo colocar, ven ahí esos pedacitos súper chiquitos. Díganme si no se ve bien o algo, o si le falta... Bueno, más luz no puedo poner porque tengo el aro al mango. Pero quiero ponerle así como de fondo unos de estos. Y ver cómo queda combinado con todo lo otro. Este es muy grande. Más chiquitito lo quiero. Bueno, más o menos así. Ahí lo apoyé. Y voy a guardar esto un poquito acá. Para después, para las otras. Porque ya les digo, primero quiero probar si este gel sirve para encapsular. Acá me quedó otro pedacito del loro. Bien, ahí tengo eso. Ahora lo que me falta es agarrar de estos cositos, que no sé si los llegan a ver porque ya les digo, como el plato también es holográfico, no sé si lo van a notar mucho, pero ahora cuando los vaya poniendo acá se va a ver mejor. A ver, ¿con qué los puedo ir levantando? A ver si con el de silicona agarran. No, de hecho hice un lío. Se mezclaron todos. Ah, capaz, si lo mojo así un poquito con el gel, ahí levanta. Pero no, es medio un enchastre esto. Bueno, a ver, capaz. ¿Ven? Toco así. Lo mojé primero un poquito con el gel. Y después, sí, me los levanta bien. ¿Escuchan a mi gato maullando? No sé qué le pasa. Quiere atención, pero bueno, estoy ocupada. Ahí le voy poniendo de este. Ahora de este, que era el más celestito holográfico. Ahí como para ir cubriendo todo. Tengan en cuenta que ahora no se nota mucho los colores y todo porque tiene de fondo la masita esta que es color verde. Fíjense que si lo vemos así de costado se ve que tiene un tremendo relieve. Esto hay que aplanarlo antes de llevarlo a cabina, porque si no después no lo vamos a poder bajar. La única opción que tendríamos, se ve que estaba medio doblado ese, ¿ven? Se me vuelve a parar. Bueno, no importa, les voy a mostrar cómo haría entonces en el caso de que me olvide un pirinchito de esos paradito para enderezarlo. Obviamente podemos pasar la lima y se sale, podemos cortarlo con alicate, etc. Una vez ya seco, que no se nos mueva más. A ver, vamos a agregar otro de estos azulitos por acá. Y acá veo huequito. Bueno, espero que esto quede lindo. A ver, vamos a probar llevarlo a cabina. Voy a correr el gel porque ya veo que se me cura todo al pepe. Y vamos a esperar. Lo voy a curar 30 segundos nada más porque es clear. Lo tendría que curar un minuto para finalizar, pero como estoy encapsulando, estoy en vivo, son para mí las press-on y qué sé yo, vamos a acelerar el tiempo. Sobre todo porque esta es una prueba. Y ahora lo que voy a hacer es esmaltar la parte de arriba y tipo difuminar hacia abajo con este, que es el que les comentaba, que es el Vía Láctea rosa de las Varano. Bueno, ahí ya se curó en teoría. A ver. Sí, está bastante bien.
Bueno, ven que ahí sigue el relieve este. Como les decía, puedo pasar una wipe, sacarle la capa de inhibición, la capa pegajosa que deja el gel, y pasarle la lima, o bien agarrar el bello alicate, ir al borde, cortarlo y ya está. No hay más relieve, se acabó lo que se daba. Ahora, como les decía, lo que voy a hacer es poner un poquito de esmalte en esta parte. Ven que es un rosa vía láctea, o sea, es un rosa traslúcido, sobre todo teniendo en cuenta que el tip es transparente, ¿no? Ahí lo esmalté y ven que me paso un poquito, ¿sí? Voy a curar esta capa, 30 segundos también, y le voy a dar otra porque yo quiero que me quede un poquito más rosita, ¿no? Yo no sé si esto me está realmente actualizando los comentarios porque se me quedó retildado. Ah, no, nada que ver, miren. Ahí lo actualicé y hay un montón. Más zoom. Bueno, ahora pruebo. ¡Ay, María, ¿cómo estás? Melinda dice, es como mi hijo el gato, me estoy haciendo las uñas y él quiere todo ahí, ya tiene 17, pero es ahí justo ese momento él me reclama, así tal cual. Yo me pongo cuando mis dos hijas se duermen, si no es posible. Ayer va anoche a la madrugada, me hice el baño de acrílico y súper archisola, re tranquila. No pude limar, pero lo hice hoy a la tarde. Hoy a la tarde. ¡Ay! No me deja ver más. Ahí está. Hoy a la tarde con el drill y me pinté. Ya estoy súper tranqui por unos días. Me pinté con el color metálico oro muy sutil. ¡Ay, qué lindo! Quiero ver una foto. Vos, Melinda, estás en el grupo de Telegram. Si estás ahí, mandá una foto de cómo te quedaron. Y si no estás, unite. Bueno, ahí va. Vamos con la segunda capita. Me que iba tomando ya un poco más de color. Y obviamente cuando tenga el contraste de acá de mi... ¿Cómo se llama? Del color de mi uña, se va a ver un poquito más todavía. Si quieren, para que quede como una especie de... Se podría pasar así a todo. Una sola le pasaría yo. Sí, está bueno, me gusta. Una sola así, como para que quede... No sé. Ay, me gusta. Es como un Milk Bath raro. Bueno, otros 30. Capas finitas, por supuesto, como si estuviéramos esmaltando en una persona. Y vamos a ver cómo queda. Si la decoración fuera más gruesa, le hubiese puesto una capa también del gel de construcción por encima, ¿sí? Para que me quede bien encapsulada. Sí, lo que quiero es encapsularla, por supuesto, ¿no? Bueno, más o menos ahí va quedando. ¿Está seco esto? Supongo que sí. Me compré un top coat nuevo, que no es este donde está, porque este ya está en las últimas. Igual después lo voy a terminar usando claramente. Ahí está, mira qué lindo cuando tenés un top nuevo. Va, no sé, le voy a agregar una capa más, pero solo en la parte de arriba. Quiero que quede un poquito más rosita todavía. Solo en la parte de acá. Sin bajar. Porque tampoco quiero que se me tape toda la deco de abajo. Y ya les digo, si ven que les queda muy defo con la decoración, o sea, como que no está nivelado, pueden usar una base niveladora, el gel para capping, que es bastante espeso, o bien el gel de construcción. Ahí cada una puede elegir lo que más le guste, lo que le resulte más cómodo. A ver, yo no sé si esto nunca me carga. Yo no sé, en YouTube tampoco me cargan los comentarios, que tengo que andar actualizando. Ahí está. Ahora sí, voy a agregar el top, a ver cómo queda. Acá lo voy a poner así como esmaltando normal. Y en esta parte voy a hacerlo más así, como para que vaya cubriendo
esos huequitos, porque me parece que no son súper huecos como para tener la necesidad de usar el gel de construcción. No lo veo como algo súper default. Ya les digo, si estuviera más con más pozos así, bueno, sería otra cosa. Ahí se cura ese y si salió todo bien, entonces hago todas las demás y eso ya va a ser mucho más rápido. Bueno, la parte del esmalte la podría ir haciendo, al menos la primera capa, porque eso sí sé que va a funcionar. De última, si esto no funciona este gel, agarro otro y ya está. Bueno, ahí estaría. ¿Está seco esto? Ay, lo acabo de arruinar. Claro, lo puse poquito tiempo. Bueno, no importa. Lo vamos a arreglar. Vamos a ponerle un pelín más. Una capa muy finita. Denme un segundo que me parece que el gato está como loco hoy. Me parece que está abriendo un paquete de galletitas. Ya vengo. Bueno, efectivamente se estaba comiendo un paquete de galletitas. Ay, Dios, ya las guardé. Bueno, a ver, ahora sí, debería estar seco. Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, cuestión. Ven, retiro la masita esta. Se la voy a dejar un poquito como para ver. No, porque no quiero ver. Paren, no dije nada. Para pegarme la press-on. Ahora la voy a pegar con la pegatina. Después me las voy a poner, ¿sí? Pero primero la voy a pegar con la pegatina. Aparte porque para pegarla primero tengo que limarle esta parte con el torno. Y ahora tengo 300.000 cosas en la mesa. Así que eso lo voy a hacer al final y las voy a hacer todas juntas. Me la voy a pegar con la pegatina nada más para ver cómo queda. Para ver si el diseño me gusta. Lo que sí estoy viendo es que en este costadito está como medio chongui. Así que le voy a pasar una sutil limadita. Listo. Ahora yo lo que tendría que hacer, lo que corresponde, si son para vender por supuesto, o si quieren que les queden súper perfectas, lo que habría que hacer es pasarle otra capa de top, al menos en ese pedacito donde pasé la lima, ¿no? Una wipe y todo eso. Pero como simplemente son para mí, y voy a hacer una prueba. A ver, ¿dónde tengo las pegatinas? Acá tengo paquetitos nuevos de pegatinas. Igualmente, ya a simple vista me doy cuenta, les voy a ser 100% honesta, como siempre. Estas pegatinas las compré en la... ¿cómo se llamaba? Moda Secret, creo que se llamaba. Bueno, se los mostré en el canal de YouTube. En el canal de YouTube tienen los videos de cuando anduve por 11. De los locales, con las direcciones y todos los productos y todo eso. Esas las compré ahí. Estos están lindos. Y vienen acá precortado para... ¿Ven? Si tienen que enviarle a una clienta el set de press-on nails, ahí tienen precortado para enviarle. Bueno, por set. Cuestión, en mi dedo pulgar creo que esta, ¿no? Porque esta me va a quedar grande. A ver, vamos a probar. Me voy a poner esta y después sí, cuando termine todo el set, entonces las pego con el pegamento fuertecito. Acá le voy a colocar, pego. Y levanto. Y ahí me quedó en la pegatina.
Ahora voy a colocar la press-on, que yo la suelo colocar, bueno, me falta arreglarme cutículas, ¿no? Yo la suelo pegar como si estuviera haciendo dual, o sea, pongo acá en cutícula y bajo. Así me aseguro que no me quede aire ni nada de eso. Bueno, ahí quedó pegada, ven, queda firme, las pegatinas se la bancan, pero les soy honesta, no me gusta el diseño. Suerte que lo hice en uno solo y no en todas, porque hubiese arruinado, pues esto no lo voy a usar. No me gustó cómo quedó el con este tono. No me gusta. Y no me gusta cómo quedó acá. Miren, me cuesta, me duele. Si hago fuerza, me duele sacármela. O sea, son re fuertes estas pegatinas, las de este lugar. Que no me acuerdo si fue en la Manola o en Moda Secret, pero bueno, tienen los videos para ver si quieren. Cuestión, miren, no se sale. No se sale, bendita pegatina. Che, están re buenas estas pegatinas. Muy fuertes son. ¿Ven? Acá abajo se ve el clear. ¿Ven ahí? Hubiese quedado mucho mejor. Mucho mejor. Lo que podría hacer, como son para mí, es limarle esto un poco hasta que llegue, o sea, a sacar el esmalte y dejar solo esa parte. Pero yo no me la puedo ni sacar. Bueno, ¿este color qué es? A ver. Este es el color que quería. Bueno, a ver, vamos a hacer otra. A ver si logro que me quede lo que estaba buscando. Voy a probar con este tono en lugar de con el Vía Láctea. Voy a probar con este que es como un nude, que me parece que va a quedar mucho mejor. Fíjense que le estoy poniendo una capa extremadamente finita. Y mi intención es no llegar hasta la punta, ¿sí? Pero el problema de hacer una capa extremadamente finita es que por ahí el pincelado, el esmaltado no nos queda muy uniforme. Pero bueno, eso no es tan importante porque van a ir dos, tres capas. Más o menos a esta altura la voy a llevar a curar, ¿sí? O sea, voy a hacer las otras, porque este sí es el color que estaba buscando, así que este me va a gustar mucho más. A ver, con menos producto. Ah, querían más zoom, ¿no? Disculpen. Ando... ¿Cómo hago? Ahí les puse más zoom. Espero que se vea bien. Díganme si no cualquier cosa. Ahí voy a esmaltar. Hasta ahí. En esta lo mismo. Y ahora en un cachito las voy a llevar a curar todas juntas, así me ahorro un ratito. Si no, si voy llevando a curar de a una, voy a tardar 45.000 años. A ver, ahí, más cantidad. Ahí está. Estaba muy seco este. Ahí, y me falta la chiquitinha. Bueno, más o menos ahí lo voy a llevar a curar. Lo voy a poner 30 segundos. Y bueno, acá tengo las otras de esta mano. Vamos a hacer lo mismo. Más o menos hasta la mitad. Un poquito antes. O no, un poquito después sería. Ahí. Vamos con esta otra. También hasta ahí. Paren, voy a hacer esta.
Ah, miren, ahora yo había puesto esta acá. Pero ahora que saqué esta... Bueno, déjale ahí. No, porque acá se me va a girar. Mejor lo voy a pasar allá. Ahí la paso acá y ya estamos. Esta es la del dedo chiquitito. Se nota que es súper miniatura. Mi dedito chiquitito. Esta y por último esta. No, me quedó muy seco. Descargué demasiado. Pasa que ya les digo, no quiero hacer capas gruesas porque quiero ir midiendo hasta dónde le voy a bajar. Ahí está. Y después que las puntas me queden más transparentes con todos los dibujitos estos. Dibujitos, todos los cositos estos. Mientras estas se van secando o curando o como lo quieran llamar, voy a darle la segunda mano a estas y yo calculo que este tono con 2 manos va a estar, va a ser suficiente, pero bueno, vamos a ver. Ahí. Otra opción que tienen es con el pincel para hacer difuminado, que es, ¿dónde está? Que es este, el que tiene las puntitas así. Bueno, con ese ponen un poquito de producto. Pasa que a mí para esto no me gusta usarlo, pero es otra opción. Por ahí a ustedes sí. Ponen un poquito en la punta y lo van bajando. Entonces se va difuminando. Ahí vamos con esta otra. Sí, ven lo que les digo ya. Con la segunda capa me parece que es más que suficiente. Pero sí, este color me gusta mucho más. La verdad es que yo uso un montón el Vía Láctea este de las Varano, pero no sé, capaz que está viejo. No está vencido, pero capaz que está viejo y perdió el color, pero no era así. Era mucho más rosa y eso que le di 3 manos. La verdad me llama mucho la atención. Voy a llevar a curar la segunda de esta y a darle la segunda a estos. Adentro, ahí vamos. Vamos con esta. Lo voy a poner acá. Los voy metiendo total. Después le agrego 30 más para finalizar y ya estamos. Acá se me pasó un cachito. Ah, pero fue del anterior. Bueno, no importa. Después lo saco con la lima. Antes de poner el gel. Bueno, en definitiva el gel Tina sirve para encapsular. No sirve para hacer uñas, claramente. Pero bueno, si ya lo compraron y quieren usarlo para algo, úsenlo para encapsular, para pegar cristales, para ese tipo de cosas. Y después en la semana vamos a ver en YouTube, en mi canal, que por cierto tienen el enlace en la descripción del video, este video, así que pueden suscribirse ahí en ese enlace. Vamos a probar hacer joyería con gel de construcción, a ver qué pasa. Bueno, de este no lo voy a usar más. Y ahora sí voy a pasar a el gel para encapsular. Y lo que estaba encapsulando son estos, que es lo que puse acá. Pero como le puse por encima el Vía Láctea, quedó así. La idea era que se vea así, mucho más lindo. Ah, y también le estaba poniendo el papelito de oro. Así que, bueno, vamos a ver. Estos 3 los tengo puestos acá, en este platito. Que ya les digo, no se nota mucho porque son como del mismo tono que el plato. A ver qué andan diciendo. No se me actualizan los comentarios, che, pero yo veo en este que van pasando comentarios, pero... Hola, saludos de Tucumán. ¿Cómo distingo una base rígida de una flexible?
¿Sos de Argentina, Natalia? Si sos de Argentina, la de Meliné es rígida y todo el resto son flexibles. Más o menos así. No, el tema es que para hacer la prueba esa, lo que tenés que hacer es poner una gotita en algo y llevarla, o sea, ponés 2 gotitas, ¿no? Una de la base rígida y otra de la común, la que no es rígida, la flexible, ¿no? Las pones en, no sé, algo, un tip, un papelito del papel de los moldes, del encerado, o algo así, pones unas gotas. Lo llevas a cabina y ahí te fijas la que se contrae y la que no. Y bueno, más o menos así se detecta. Lo que pasa es que es más fácil buscar en internet y hay información de todas las bases que comprarla y hacer la prueba. Ahí volví, que me perdí, me fui a ver unos mensajes que me mandó el que me gusta y no me daba bola, igual me emociona, sigo ahí en la friendzone. No, pero pará. Si no te daba bola, vos no tenés que ir corriendo a responderle el mensaje. Tipo, que espere, hacete desear y así vas a ver cómo se da vuelta. Cómo se empieza a interesar. Cuando le dejé de dar bola, ahí se empieza a interesar. ¿O no? ¿No están de acuerdo? Pongan ahí, si están de acuerdo. Cuestión. Vamos a ver qué sucedió con esto. Si se han curado todas. Creo que estoy enfocando bien o las estoy poniendo en cualquier lado. Ah, bien, las estoy poniendo en cualquier lado. Copada la piba. Ahí, a ver. Ah, es que tiene mucho zoom esto. Ah, ya me está clavando el gato. ¿Qué haces, Tito? ¿Qué haces, mi amor? Se quiso subir a mi falda y me clavó las uñas mal. Ahí está, ahí me estoy dando cuenta que estaba re fuera de foco la piba. Uy, casi se me cae. Bueno, a ver. Ahí creo que se ven. Cuestión, lo que voy a hacer ahora es poner el gel este clear. Vamos a agarrar un poquito acá. Giramos para cortar. Y voy a empezar a ponerle en esta parte. Y me voy a subir un poquito, ¿sí? O sea, me voy a ir un poquito más arriba de lo transparente. Porque la idea también es tapar un poco esa línea divisoria entre lo transparente y lo rosadito. Para que no se note tanto. Ahí voy poniendo capas finitas, ¿sí? No hace falta que sea una capa gruesa porque probablemente después tengamos que encapsularlo con otra capa de gel. Entonces, cuando es la capa para pegar ahí se me subió. Las decoraciones, entonces, es una capa finita. Ya después, cuando es para encapsular, vemos qué tanto producto necesitamos. Ahí pongo en este. Y acá me queda un poco para la pequeñita. Creo que va a ser suficiente. ¡Ay, se me gira! Ahí está. Lo bueno de las press-on es que nos da la libertad de, si quiero, puedo hacer esto. Puedo ir poniéndolo como se me cante, como me resulte más cómodo. Moverlo para donde yo quiero. Cosa que con las clientas no podemos hacer porque no la vamos a andar girando para todos lados, la pobre señora. Si les interesa todo esto de las press-on y ustedes no me siguen en YouTube aún, en YouTube hay curso gratis sobre las press-on. Después hay otros cursos de manicura desde cero. Y bueno, y otro tipo de cositas también. Videos muy divertidos. Sobre todo los vivos son un estallo. Así que las invito a suscribirse. Ahí va. Este que no sé por qué quedó ahí en el diamantito. Y me falta este nomás. Ah, otra opción para levantar la deco del platito
sería que con el mismo pincel que tiene gel de construcción, lo que hago es, no sé si se ve, creo que sí, le doy unos toquecitos a la deco, la levanto y la empiezo a colocar. Igual ahí ya la cagué, porque la idea era ponerle el papel de oro primero, pero bueno. Ay, siempre haciendo lío, Danielita. Ahí levanté un papelito de oro. Vamos a ver si puedo hacer esto. Corro un poquito esta deco, coloco ahí el papel de oro y le mando esta por arriba. Ah, se me mueve todo. Bueno, más o menos así lo voy acomodando. Ahí pongo un poquito más de esta y le voy a poner un poquito de esta de todos los colores. ¿Ven? Ahí se ven los colores. Las voy a ir poniendo por acá. Voy a agarrar un poco más de este de oro, que me encanta, para poner ahí en la división. Y otro poquito de estos por arriba. ¿Ven? Esta era mi idea. Que esto después, o sea, me falta ponerle deco, ¿no? Pero fíjense la diferencia entre esto y esto. No sé qué flasheé en esta, me equivoqué. No, esta es muy grande para esta uña chiquitita. Vamos a dejarlo acá. Acá vamos con esta deco más rojiza. Y me falta ahí un poquito en la punta, capaz, agregarle un poquito más de esta. Acá, no, está, ahí tiene. Bueno, lo voy a llevar a curar. Voy a girar un poco la cabina porque tengo todo esto abierto y no quiero que se me arruine. Y le voy a poner un minuto porque es gel de construcción. Mientras tanto voy a seguir con las otras, poniéndole la deco a las otras. Yo estaba cortando esto con la pincita de depilar porque me da la sensación así de que corta pedazos más chiquitos, que es lo que estoy buscando, pedacitos más chiquititos. Si no, bueno, esta quedó con gel, entonces se pegoteó todo. Ahí ven, ahí se ven los pedacitos que yo los puedo ir agarrando y poniendo ahí y se van acomodando. Si no, también con el pincel o con el dedo los pueden ir acomodando. Otra opción para cortar el papelito este es con los deditos así. ¿Ven? Hacen así y miren cómo se destroza todo. Y esto lo van pegando por encima de las uñas. Lo van acomodando. Entonces, obviamente, romperlos así es más fácil, pero a veces les puede pasar esto, que se les enrolla y ya es como... Ay, me voy a sacar esto. Miren qué fuerte es esta pegatina, por Dios. Tremendo. Bueno. Cuestión. Les puede pasar que se les enrolle, entonces, ojo con eso. Es más fácil así, ir cortándolo así en cachitos, que total se rompe de nada. Incluso va a ser más fácil después colocarlo, ¿ven? Así como lo tengo en el dedo, lo voy apoyando ahí. Bueno, hágalo con guantes, obviamente. Ahí voy poniendo otros pedacitos. Ahí. A ver, este lo vamos a cortar. Un cachito acá. Y este otro grande que me cubra ahí un poco. Ay, no me jodas que se pegó el dedo. Cosas que pasan con este papelito. Ahí está. Bueno. Ahora, como tengo los dedos con gel, me los voy a limpiar porque me quedaron pegotes. Si no, no puedo seguir trabajando. Wipe con alcohol, limpiamos los dedos y seguimos. A ver, tengo que seguir cortando este cosito.
Ahí se cayó un pedacito. Entonces puedo ir haciendo así también. Hay 1000 formas de cortarlo porque se deshace de nada. No sé si se está viendo esto. Ay, estoy desenfocada. Le voy a sacar un poco el zoom, chicas. Ahí. Porque si no, no sé dónde me tengo que poner. Ahí lo voy rompiendo y después los levanto y listo. Ven acá, levanto este y lo coloco ahí. Levanto este otro y lo ponemos por acá. Acá hay otro. Vamos a acomodarlo acá. Y ojo que no queden para arriba. Que queden todos planitos. ¿Me falta una uña o me parece a mí? Ah, sí, la que había terminado acá. Qué tonta. Bueno, ahora me faltan cachitos en esas 3 de atrás. Entonces vamos a agarrar otro cachito. Uy, se me pegó. Acá, rompo. Cachito, 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 cachito. Y ahí estamos. Entonces voy a empezar a pegar estos. Ven que se adhieren súper fácil. Como que se adaptan a la superficie. Se pegan re fácil. Para pegar estos papeles de oro no es necesario que sea exclusivamente gel de construcción. Lo pueden pegar también con base o con top coat. Lo que pasa es que como yo voy a combinar este con otras deco más grandes, o sea, más gorditas, gruesitas, con relieve, para eso sí me conviene usar gel de construcción. Entonces directamente con ese pego todo, ¿sí? Pero no es 100% fundamental que para pegar este papel usen gel de construcción, porque ya les digo, es súper finito, se adapta re bien a cualquier superficie y nada, se pega de nada. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, más rapidito, medio así poniendo por todos lados. Voy a ir colocando esta deco de las conchillas, o como sea que se llame, por distintos sectores. Quiero que brille por todos lados. No, esta es muy grande. La vamos a dejar para la del pulgar capaz. A ver, acá tengo más chiquititos. Pasa que casi ni los veo por el plato. Tendría que haber agarrado otro plato. Capaz, con algo negro de base se vería mucho mejor. Al menos para levantarlas. ¿Ven ahí como me quedó bastante relieve? Una vez que lo cure yo puedo cortar esos cachitos y encapsular con el... ¿cómo se llama? Con el gel de construcción Clear. Voy a agregar más cositos de este, porque los que me quedan son muy grandes. Ay, ya, no puedo abrir este. Ahí está, hizo sopapita. Ay, se ve que son tan grandecitos que ni salen del frasco. Ahí van saliendo. Bueno, ahí saqué para este. Vamos a poner más del otro también, porque si tengo que hacer todas las uñas, voy a necesitar de todos. Ay, pero qué genia, Danielita. Bueno, ahí está. Y este de todos los colores, que es el más lindo. ¿No puedo abrir? Ah, ahí está.
Bueno, ahora sí, continuamos. Voy poniendo así de estos cositos. Los voy poniendo por distintos lugares de la uña. Voy a poner acá en este también. ¿Esto estoy enfocado? Sí. Vamos a poner en este también. Ahí. Se ve que quedó acá el papel de oro. Ahí está. Ahí lo devolví. Ahí. A ver, un poquito más por acá. Ahora vamos a agregarle a esta. Este me encanta porque tiene un poquito de todos los colores. Y los otros dos son los que tienen más el estilo tornasol u holográfico. Entonces eso hace que resalten todos. Y que es súper lindo. Hay estos que son los más opacos, digamos, que no son tan transparentes como los otros. Estoy tratando de ponerlos más que nada en la parte de la unión entre el color rosadito y el transparente, para que se disimule la raya ahí que divide un poco esto. Entonces ven como ahí va cambiando y va quedando mejor. Acá se me quedan todos en el pincel a cierto punto, cuando aplano mucho. Ahí, ahora le voy a poner un tantito por acá abajo, para que después se intercalen con los otros. Otro poquito por acá. Y ahí me falta esta de estos colorcitos. A ver si puedo con la espátula sacar estos que quedan acá en el pincel y colocarlos en la uñita sin hacer mucho lío. Los voy poniendo por acá, pero no se preocupen porque la idea ahora es reacomodarlos con el pincel. La cosa es que yo quería sacarlos porque estaban re pegados al pincel. Algunos por supuesto se vuelven a pegar. Pero bueno, de a poquito lo vamos colocando. También estoy tratando de, con este, más que nada más opacos, tapar el numerito del tip. Porque al dejarlo medio transparente se nota. Entonces si se fijan, le puse en esta línea, más que nada, y en la puntita acá donde está el numerito del tip. Ahora sí, que ya le puse de eso, voy a colocar más deco en todas, pero de esta más así tornasol. Ay, se me está complicando porque está muy chongo el pincel. Si no, la otra opción es curo esto, pongo otra capita de gel y empiezo a colocar esta deco. ¿Sí? No hay problema, lo podemos hacer en varias capas. Lo que pasa es que lo más rápido sería poner todas juntas. Otra opción que podríamos haber hecho es poner en una paletita gel de construcción, echarle un poquito de esta deco y mezclarlo e ir e ir como esmaltando con ese gel y que ya nos quede ahí la decoración. Ahí va quedando esta azulcita. Ahí. Ahora le pongo un poquito a esta también.
Vamos a agregarle acá en la punta como el que le falta. Quedó como... ahí está. Y ahora me faltaría un poco de esta rojiza, pero los veo muy grandes estos cositos. Como que es una deco muy grandota. La de los rojos. Podría servir para hacer otro tipo de encapsulados, pero no sé si para este que mezclamos mucho me está resultando muy conveniente. Ahí está. Voy a seguir poniendo de estos. Y me faltan estas tres. Y ahí ya vamos terminando con esto. Ah, no, este ya tenía todo, qué tonto. Entonces, dos me faltan. Ahí va. Ahora las leo y les respondo. Si tienen dudas, acuérdense, déjenlas ahí en los comentarios. Y ahora las voy a estar leyendo. Ay, qué difícil se me hace a esta altura. Ahí está. Como que no se está pegando bien. Voy a agarrar un poquito más de gel. A ver si por ahí es eso. Que le está faltando un cachito. Ah, sí, miren qué fácil se agarra ahora. Quedan todas pegaditas. Se ve que era eso, le faltaba un poco de gel. Ahí ponemos esa. Voy a poner un poquito de esto acá, así me cubre la línea y estamos. Me queda entonces esta nomás. Agregarle un poquito más de deco. Voy a poner un poquito más de gel acá. Como para que se adhiera mejor todo lo que le voy a poner. Vamos a agregar un poquito de este tornasol. Que total, si tapo un poquito las de colores opacos con esto, no pasa nada porque es nada, es medio transparente tornasol, así que no va a haber problema. Voy a agregar un poquito acá y un poquito de este lado para que quede bien cubierto eso. Y ahí estamos. Ahora sí, voy a llevar a curar todo esto. A ver. Ah, yo había puesto una acá. Esta. Entonces estas dos ya las puedo encapsular. Voy a llevar a curar esta. Esta. Y estas 5. Que las voy a dar vuelta. Así le da mejor, más de lleno. Ahí estamos. Le voy a poner un minuto. Porque es gel de construcción. Voy a limpiar el pincel. Que quedó lleno de cositas y ahora la idea es encapsular. Y ya casi estamos. La verdad que es un diseño muy rápido. Yo porque bueno, fui probando. Hice uno que no me gustó, que era este, por si alguien recién se conecta. Este era con el Vía Láctea rosa y al final cambié por este tono más nude. Y, bueno, acá se ve. Y aparte este se lo había pasado por arriba y este no. Y bueno, cuestión, ahora voy a encapsular. Esto lo voy a sacar un ratito. Me voy a centrar más que nada. Acá estoy centrada así. Bueno, como les decía, en encapsular. Así que simplemente con el gel de construcción este transparente voy a agarrar una perlita. No muy grande porque no es una uña muy grande. Giro para cortar. Y voy a encapsular toda la uña completa. El gel de construcción, para que no queden burbujas o que queden las menor posible, se trabaja con la técnica del hilo. Es decir, nunca despegamos el pincel del producto. Se va moviendo con movimientos circulares o de lado a lado, pero sin sacar el pincel del producto. Cada vez que nosotros sacamos el pincel del producto y lo volvemos a meter,
estamos generando burbujas, estamos ingresándole aire. Además, el gel de construcción es autonivelante o nivelable, no sé cómo se dice. Entonces, se va a terminar chorreando hacia los costados o hacia la dirección en la que lo pongamos. Siempre que estemos haciendo uñas de una clienta o de nosotras mismas, lo que siempre conviene es ayudarnos de la gravedad y ponerlo mirando hacia el piso o hacia la mesa, bueno, como quieran llamarlo. Ahora, por ejemplo, yo quiero agregar otra perlita, ¿no? Entonces tuve que sacar y voy a tener que poner. Acá lo que trato de hacer, en vez de introducirle el pincel con todo, es directamente tratar de unir el producto con el que ya estaba. ¿Ven cómo dejo que chorree, que caiga? Entonces así evito la burbuja y trato de introducir el pincel solamente donde tengo el producto unido y lo voy moviendo con la famosa técnica del hilo. Si queda muy cargado podemos retirar un poco de producto y lo volvemos a poner en el frasquito, excepto que esté manchado, ¿no? Ahora, si ven que les quedó un poquito una montañita o algo, pueden dar vuelta al dedo, o el tip en este caso, unos segunditos, y ahora sí lo llevo a curar. Le damos vuelta para que autonivele, para que si queda un pocito se cubra solo. Ahora sí, todas estas las puedo ir encapsulando, así que bueno, vamos a ver si puedo ir encapsulando y poniendo en cabina, así vamos haciendo todo a la vez. También otra opción de trabajar el gel de construcción es tipo como si estuvieran esmaltando, ¿no? Como haciendo un barrido. Lo que pasa es que así, si sacan el pincel del producto, corren riesgo de alguna burbujita, aunque la están aplastando porque están haciendo como un barrido, pero la capa les queda súper finita. También es relativo a lo que quieran hacer. ¿Ven? Yo puedo hacer esto, ir barriendo así, pero cada vez que despego y vuelvo a meter, yo veo cómo se van formando burbujitas nuevas. Entonces eso lo tenemos que evitar. Bueno, a ver, vamos a encapsular estas. Esta me quedó toda para arriba, ¿ven? ¿Ven que tiene relieve? No sé si se llega a ver. La voy a encapsular igual, tratando de bajarlo. Si veo que no baja, no importa, lo dejan ahí, que siga saliendo para arriba. Y ahora, después de que se seca el gel, entonces podemos cortarlo y chao. No jode. Ahora, es como que ya encapsulé hoy la parte de rosita y ahora voy a encapsular la de la decoración, que acá es donde más me centro porque es justamente lo que quiero encapsular. O sea, el esmaltado no hace falta encapsularlo, pero bueno, ya que estoy le doy como el mismo tamaño a todo. Después, si vemos que nos quedó desnivelado, podemos limarla y luego pasarle top coat y ya está, no pasa nada. Sobre todo que son press-on nails. Entonces podemos hacerle lo que querramos, que los pasos que querramos tranqui, que no pasa nada. Ahí vamos con esa y acá. Yo no sé si me estoy yendo de cámara. Ahí. Ahora les voy a mostrar algo, espero que se vea. En esta que hice el barrido, ¿ven? A ver si se ve. Quiero ver desde arriba. Ahí. En esta que hice el barrido, fíjense ahí
cómo se hizo una burbuja. ¿La ven? Como un puntito negro. Justo le da el reflejo del aro. A ver si tapo. Ahí está. ¿Ahí ven la burbuja? Yo la tengo que chequear antes de llevarlo a cabina para que no haya lío, ¿no? La rompo como con el pincel así de costado, clac, y se desarma. Lo que pasa es que hay veces que tenemos tanta burbuja que, bueno, es casi imposible sacarlas todas. Bien, me voy a sentar otra vez y vamos a terminar de encapsular esto. Ahí está el punto de por qué les digo que tienen que trabajarlo con la técnica del hilo, que es irlo llevando, ir acompañando el gel sin despegar nunca el pincel del producto. Sí pueden hacer de arriba abajo, pero teniendo en cuenta no despegarlo. Ven, yo acá estoy haciendo como un barrido, pero en realidad estoy haciendo un zigzag. Voy para arriba y voy para abajo, no estoy levantando el pincel. Acá tengo que agregar más porque esta uña es bien grandota. A ver, yo prefiero agarrar poco producto y tener que poner otra perla a que pasarme y después tener que andar poniendo de vuelta en el frasquito el gel que ya toqué con alguna uña o algo así, ¿no? Yo prefiero ir de a poco. A ver, esta en teoría ya estaba, sí, bueno, obviamente está pegajosa porque el gel de construcción deja capa pegajosa. Esta también. Y, miren, acá había otra. Esta no, esto no está encapsulado. Y esta tampoco. Entonces estas son las que voy a llevar a curar durante 1 minuto. Yo pensé que ya había terminado de encapsular. Tenemos acá esta otra. Llevamos ven, esta ya vino con burbujas. Porque a veces cuando agarramos el producto ya le incorporamos aire. Entonces eso hay que ir rompiéndolo. Lo llevo. Ven, ahí me fui. ¿Qué pasa? Ahora cuando lo meto, seguro que ahí arme una burbuja. Sí, esta me quedó burbujoide. Voy a agarrar otro poquito para poner acá. Para que me quede más mejor. Y falta esta. A ver, voy a agarrar más cantidad. A ver si la puedo hacer de una. Subo. Sin despegar. Llevo de un extremo a otro, pero, secretito, lleguen hasta casi el borde, pero no toquen el borde. Porque como el gel tiende a autonivelarse, tiende a chorrearse, entre comillas, va a terminar llegando a ese borde sin la necesidad de que lo empujemos. Entonces así nos evitamos que toque piel si estuviéramos haciendo uñas de gel, que se chorrea cutícula y demás. Ahí está. Ahora sí, creo que hemos finalizado la encapsulación. A ver. Ay, ¿cuál era? ¿Esta? Sí. Ay. Esta era una. Y la otra era... Ay. No, esta es la que ya está. Creo que era esta, ¿no? Estoy haciendo un lío, che. Tener que tocarlo. Ya la cagué. Ahí está. Bueno, agrego estas dos acá. Pongo a curar por 1 minuto. Mientras voy a limpiar mis manos y el pincel.
El pincel para gel me pregunta mucho en los comentarios de YouTube cómo limpiarlo después de usarlo con el gel, porque obviamente lo tenemos que limpiar, porque si no se va a endurecer y se va a arruinar. Yo lo limpio con alcohol. Le paso así una wipe con alcohol, hago un poquito de presión como para que salga el producto y ya está. Con eso a mí me es suficiente. Y ahora sí me tengo que limpiar todos los dedos porque me han quedado pegajosos del gel. Ahora el paso que viene es, si necesitamos limar estas uñas, entonces le vamos a pasar una wipe con alcohol para sacarle la capa pegajosa, la capa de inhibición de oxígeno. Le sacamos la capa pegajosa. Ahí al pasarle la wipe estoy notando que tiene unas decoraciones que se han sobresalido. Está lo mismo. Le paso la wipe con alcohol, la limpio bien. A ver, vamos a sacar las 5 que había puesto antes. Y estas las voy a poner un cachito más por las dudas, porque este gel no sabemos qué tal es, cómo funciona. Y a estas lo mismo. Humedezco con alcohol. Le saco la capa pegajosa. Y ahora me voy a fijar si necesito limar o no. Lo que estoy notando es que al poner el gel y las decoraciones medio... a ver, estas decoraciones muchas sobresalen. Entonces lo que estoy notando es que las puntas como que perdieron un poquito la forma, ¿sí? Entonces, para que me queden mejor, sí las voy a limar. Ay, esto no está encapsulado, no me jodas. No, maldita fea. Bueno, entonces, vamos a abrir el gel otra vez. Yo no te puedo creer. El pincel que ya había lavado. Y la vamos a encapsular porque pobrecita, qué culpa tiene de que yo me haya olvidado de ella. Encima tiene re poca deco. Esta, se ve que había quedado dentro de la cabina y me la re olvidé. Bueno, voy a aprovechar que tengo todavía el platito acá y que acabo de ponerle más gel. Entonces le voy a poner más deco y chao. Ya fue. Ya que estamos. Porque pobrecita hasta me lo había olvidado. Bueno. Mientras tanto, ahí seguimos. Vamos a limpiar esto de nuevo. Listo. Siempre acuérdense de limpiar los pinceles y demás. Les decía, lo mejor en este caso es limarle un poquito las puntas. Porque acá pueden ver quizás, no sé, porque es transparente. Pero, a ver si se ve. Sí, se ve. ¿Ven estas cositas de la punta? Bueno, eso se lo voy a sacar, ¿sí? Y le voy a devolver la puntita. Bueno, eran medio almendra, pero a mí me gustan más redondeadas, así que igual con el largo va a quedar almond. Entonces ahí chequeo los laterales, que no tenga exceso de la deco. Se despega un poquito ahí. Si ven que tiene mucho exceso por acá arriba, también pueden pasarle por arriba, porque total tiene gel, ¿sí? Ahí está, ahí quedó lisita. Entonces ahí yo ya me despreocupo de que quede medio chonga. Esta, a ver,
Vamos a darle la puntita. También hay que volverla a redondear. Chequeamos los laterales. Ahí estamos. Chequeamos si por arriba es necesario pasarle un poquito porque se excedieron las decoraciones. Ahí está. A ver esta otra. Sí, acá yo veo. Miren, esta la voy a tener que sacar porque tengo el problema de este es que se acuerdan que no lo había puesto en esta gomita y me quedó como muy para arriba, entonces claro, se le fue el esmalte de la gomita esa. Ahí está, ven que este lateral está perfecto, pero de ese lado como sobresalía se chanfleó un poquito. Bueno, ahí está, perfecta la punta. Vamos a ponerlo ahí de vuelta. A ver esta otra. Miren acá cómo sobresale la decoración. Ahí la acomodo. Me fijo si sobresale también del lateral. Y un poquito acá por arriba. Ahora sí, vamos a chequear la punta. Que me quedó medio... ahí está más en puntita. Ahí va. Ahora esta otra. Esta creo que es la que mejor quedó porque toco y está re lisita. La punta está bastante bien. A ver esta. Acá parece... ay, acá miren esto. Miren cómo sobresale. Tremendo. Ahí vamos a acomodar esto. Y la punta, que esta sí quedó. Quedó chongui chongui. A ver. Yo la quiero redondear, pero se me mueve. Está difícil si se me mueve, che. Bueno. Más o menos. Acá lo que pasa cuando limé así recto es que me quedó como gordito, ¿no? Entonces tengo que volverle a dar esa curvatura que tienen las uñas. Así que voy a limar así. ¿Ven? Así. Para volverle a hacer esa punta linda. Y acá de frente también hacia abajo. Bueno, ahí tenemos esa. Y a ver si estas ya se han secado, las encapsulado. Sí. Tengo que pasarle. A estas tres. Wipe con alcohol. Saco la capita pegajosa. Esta otra lo mismo. Y falta esta. Y ya casi estamos. Miren, esta es la que mejorcita está. Queda apenitas. Tendría que hacerle ahí un toque y redondearle un cachitín la punta. Ahí está, listo. Miren qué fácil está. No tiene relieve, nada. Esta sí, esta tiene relieve acá y encima quedó todavía medio pegote. Cosa que para limar nos arruina todo. Ahí le saqué un poco el relieve, acá tiene otro poquito.
Y acá, miren esto, el lateral se le sobresalió todo. Bueno, ahí está. Ahora sí, la toco y está lisita. Y la punta se le chanfleó mal, porque claro, quedó acá una deco re grande. Ahí va. Ahí va quedando. Y ahora lo mismo, como limé el lateral, tengo que, con el lado más suavecito, le bajo un poquito ahí la punta, para que no me quede chongui. Por último, esta toco y no sobresale nada. Acá sí un poquito en el lateral. Arreglo ahí el lateral, arreglo acá también. A ver, no, eso no es. Es el coso de abajo, el soporte. Limaba el soporte la piba, nada que ver. Bueno, ahora sí, ya estamos. Ya terminamos acá de limar. Vamos a sacar todo este polvillo. Ahora sí. Vamos a acomodarlas. No importa la ubicación en sí, porque lo que quiero hacer es finalmente terminar de acomodarlas para pasarle el top coat, ¿no? Ahí, siempre que limen tienen que pasarle wipe con alcohol para sacar todo el polvillo. No pueden pasar bueno, pueden, pero les va a quedar un horror. Si ustedes pasan el top coat con polvillo, no solo le arruinan la aplicación, se puede cuartear y demás, sino que arruinan el frasquito de top coat. Entonces, siempre todo limpito, lo más posible. Limpiamos esta también y me queda esta, ¿no? Ahí está. Ahora sí viene el momento de la magia. Voy a ponerle... Ay, esto se despega un poco. Ahí está. Voy a ponerle top coat brilloso y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo finalmente se ven estas uñas. Ven que este color es mucho más lindo que el que le había puesto antes. Y esta es la parte más genial. Cuando vemos finalmente cómo brilla la deco. Ay, qué linda. Ahora sí me gustan. Ahora sí me parece que están hermosas. Realmente no me había gustado para nada cómo había quedado la otra. Y ahora que me acuerdo, si yo me voy a poner estas uñas, tengo que tener en cuenta que me falta hacer una. O me dejo esa fea. No sé, tenemos dos opciones. Voy a llevar esto a cabina. Y lo voy a curar por 30 segundos. Esta también. Voy a ir ingresando. Le puse un minuto en realidad, pero con 30 alcanza por lo menos para mi cabina. Pero le puse más porque como estoy metiendo... Qué belleza, ahora sí me encantaron. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta cómo quedaron? Es un diseño sencillo, fácil de hacer, que creo que podría ser muy vendible, porque fíjense que no es algo tan extraño, es delicado. Yo creo que es un diseño muy vendible. A veces me preguntan que
porque ven otras páginas que venden muchísimo de press on nails y los diseños y lo que ellas hacen no se vende. Y muchas veces les digo, o sea, chequeo más o menos qué es lo que están ofreciendo. Y capaz son diseños muy rebuscados que quizás vos tenés un talento enorme para el nail art, ¿no? Y haces unos tremendos diseños, pero también tenés que pensar cuál es tu público, o sea, a quién se lo estás ofreciendo. Y si esas personas realmente van a usar ese tipo de uñas. Entonces tienen que tener en cuenta esas cosas. Obviamente no les digo que todas se pongan a hacer set de francesitas, pero empiecen con set tranquis de última y a medida que van teniendo más clientas, ahí ellas ya les van a pedir diseños específicos. Entonces no es lo mismo cuando una clienta te busca y te dice quiero esto, que cuando ve lo que vos tenés para ofrecer, que obviamente no es todo lo que vos sabés hacer, porque por ahí sabes hacer 2 millones de diseños, pero no te vas a poner a hacer 2 millones de set de muestra para tratar de vender. Así que bueno, traten eso, de si están recién arrancando con la press-on y ven que el tema de los diseños se complica, con un diseño como este, tranqui, sencillo, pueden conseguir quizás un poquito más de ventas. Finalmente me voy a poner las bellas unitas. A ver si ahora sí me gusta cómo quedaron. Ahí va, la pegatina. Tiqui, tiqui, tiqui. Vamos a sacarlo de acá y le tengo que retirar esta cosa. Ay, Dios. Está re pegada. Porque quiero ver cómo quedan puestas. Si son para vender y si te las vas a pegar vos también con el nail y demás, lo que falta acá en este set es limarle esta parte, ¿sí? Esa parte va limada. ¿Dónde tengo el repujador? Ah, acá quedó tonto, no lo veía. Esa parte va limada para que se agarre mejor el pegamento, ¿sí? Yo ahora ese paso lo voy a omitir. Como les decía antes, yo la coloco como si fuera una cápsula dual. Trato de irme hasta la cutícula y de ahí empezar a bajar. Porque así evito que me quede aire internamente. Miren, ¿qué opinan? Ahora sí, ¿no? Miren esta, nada que ver. Había quedado re chonga. Ahora sí es el diseño que yo quería. Ahora sí estoy contenta. Ahora lo que tengo que buscar es el número, porque ahora se me mezclaron todas. Bueno, las que me podría poner son las del meñique, porque esas sí sé cuáles son, pero bueno, tengo para un ratito sacándoles este cosito. Pero ven lo que les digo, tiene un re pegamento esta masita. Entonces yo esta la saco de acá, la vuelvo a poner acá y me sirve para hacer otro set, porque se la banca este pegamento. Así que bueno, este video después va a quedar en mi canal de YouTube, por si lo quieren ver completo con la primera parte, que la primera parte ya está en YouTube, porque bueno, fue hace un rato el vivo ese. Voy a actualizar acá, a ver si me muestra los benditos comentarios. Disculpen que no las pude leer mucho, pero la verdad es que no funca bien lo de los comentarios. A ver si puedo leerlas ahora. Cami Andrea dice: hola desde Chile, te sigo. Gracias, Cami. ¿Cómo se mide el largo? ¿Deben quedar todas las uñas iguales? Hay dos teorías. Hay dos escuelas, digamos. Hay quienes dicen que esto no parece re esculpido, o sea, está como... no sé, me encanta, está re bien.
Está re linda. Bueno, hay quienes dicen que es mejor que todas tengan el mismo largo. Pero después cuando vos las comprás, por ejemplo, yo no le toqué el largo, ¿ven? Y miren el largo de la del chiquitito y la del pulgar. Claramente no son iguales. Entonces es como que ahí ya te está diciendo que en realidad no son todas iguales. Yo creo que depende de cada una. No sé si hay, realmente no les quiero mentir y decirles sí es así o sí es asá, porque no veo nada de malo con que tengan distinto tamaño. Me parece que todas iguales no van, porque depende de cada uña. Va diferente largo. Esta pregunta me la hicieron cuando recién lancé el curso gratis de Press On Nails, que está en mi canal de YouTube. Y ahí yo busqué, bueno, información no encontré, ni siquiera en inglés. Pero lo que sí encontré fueron fotos, obviamente, miles de fotos de Press On, de páginas que hacen Press On hace 1000 años, ¿sí? Porque no es algo nuevo, o sea, es algo nuevo en Argentina, pero en el resto del mundo no. Y lo que noté mirando los sets es que no usan, no mantienen el mismo tamaño. Es como así como vienen estos tips. Las de los pulgares suelen ser más largas y van bajando en tamaño. Fíjense, busquen fotos en Google, busquen Press On Nails y les voy a aparecer yo. No, mentira. Pero aparte les van a aparecer fotos, ¿no? Y ahí seguramente vean fotos de sets con cajita, con todo, y ahí van a poder ver que los tamaños son distintos. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Ahora, si una clienta les pide todas las uñas las quiero de tal largo, bueno, entonces, chao. Se las hacen todas de ese largo, ¿no? A la clienta lo que pida. La cuestión es cuando la clienta no tiene ni idea o cuando quieren hacérselas de distinto tamaño y la clienta le pasa a ustedes una sola medida. Por ejemplo, no sé, 1,5 centímetros. Bueno, en ese caso yo lo que haría es que la más larga sea la de 1,5 centímetros. Y después al resto le voy bajando un poquito proporcional, como para que quede más estética, más estético el set. Eso es lo que yo haría. Pero bueno, cada una es libre de hacer lo que guste. Bueno, chicas, seguramente hoy les dejé acá este video. Pero no sé si más tarde o mañana seguramente lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube, ¿sí? A mi canal de YouTube. Tienen el enlace en la descripción. Hay un montón de videos, hay cursos gratis, hay vivos muy divertidos donde hacemos boludeces, de uñas por supuesto. Y bueno, nada, gracias por acompañarme. Se pueden suscribir. Después me voy a pegar las otras, porque tengo que pasarle la gasita para limpiar los restos del pegamento. Pero bueno, más o menos quedaría ahí. Bueno, no se mantiene ahí. Pero la verdad, me re gustó cómo quedaron. Súper lindas. Y bueno, en estos días voy a estar haciendo otro vivo, pero en mi canal de YouTube, que es donde los hago. Lo de hoy fue una excepción. Así que, bueno, chau chau, nos vemos.